cayó un hombre al agua. Empezaron a buscarlo y el hombre no aparecía y dice Fidel, y de aquí no nos vamos hasta que no lo salvemos. Eso conmovió a la gente, le levantó la combatividad al escuchar esa frase y decir, coño, con este hombre no hay abandonado. ¿Y lo encontraron? No hay olvidado. Sí. Porque Fidel es muchas cosas. Un gigante, pero sobre todo un maestro, un gran maestro. ¿Cuánto he aprendido yo de Fidel? La noche del viernes 25 de noviembre haría su tránsito a la inmortalidad el más grande americano del siglo XX. El hombre que con su tenacidad, con su valentía, con su lealtad al ideal martiano y bolivariano, se enfrentó a 10 presidentes norteamericanos que lo sometieron al pueblo de Cuba, al más feroz de los bloqueos, que lo amenazaron con armas nucleares, con invasiones, con atentados, que volaron aviones con jóvenes esgrimistas en el aire para tratar de doblegar a Fidel y a la Revolución Cubana. El hombre al que le perpetraron o trataron de perpetrar más de 600 atentados. Ya es documentado las veces que sus sicarios, que sus asesinos se pusieron frente a él y el miedo no les permitió perpetrar lo que le había encomendado la Agencia Central de Inteligencia o el Departamento de Estado de cualquiera de los 10 gobiernos norteamericanos o los presidentes norteamericanos. Fidel Castro, el estadista. Fidel Castro, el humanista, el que comprendió más a la humanidad en este periodo del siglo XX. El movimiento de los no alineados tiene, entre otros, la marca de Fidel Castro. La lucha contra la deuda externa que atenazó a los países de América en la década del 80 y la década del 90 tiene en la voz de Fidel Castro su principal denunciante. En los últimos tiempos estaba pensando y trabajando sobre el hambre en el mundo. Chávez era el rayo, Fidel el torno que estrujaba una idea hasta que lograba sacarle la última de las aristas. Un verdadero intelectual, un lector impenitente, un hombre profundamente puntual. Fueron algunas madrugadas que vimos la aurora despuntar en su modesta casa de La Habana y 50, 60 años de la historia de América Latina transcurrieron a través de ese hombre. Tuvo su tránsito a la inmortalidad en el cumpleaños exacto número 60 en que se inició la epopeya de liberación de Cuba. Los barbudos, los 35 barbudos que se vinieron en el barco Granma y desembarcaron en la isla para hacerla libre para siempre. A Fidel el padre junto a Chávez de las misiones educativas, de las misiones de salud. A Fidel el que junto a Chávez permitió que muchas personas que ya estaban condenadas a la ceguera volvieran a ver gracias a la misión Milagros. A Fidel que junto a Chávez acabó con el analfabetismo en Venezuela. Le rendimos el más grande de los homenajes. Y nos atrevemos a decir que las hienas sanguinarias que celebraron su muerte en Miami, en Florida, en la calle 8 de la ciudad de Miami, de algún modo estaban también reconociendo la grandeza de ese hombre. Mientras más se sumergían en el lodo, mientras más se sumergían en el estiércol, estaban reconociendo la grandeza de Fidel Castro. Ignorantes lo llamó el presidente Rafael Correa. El presidente Nicolás Maduro fue allí, líder continental como es, a brindarle al padre en la política, al padre en el consejo, al padre en la idea, a brindarle un último homenaje. Y viendo a esa gente enferma de odio celebrar otra vez la muerte, pensé en un poema de Abdelatif Lahavi, un poeta libanés, que refiriéndose a las hienas, a los lobos, decía: estos lobos que celebran con champaña y violan legalmente a sus mujeres. Para Fidel,
el más grande de los homenajes. Queremos, para compartir con ustedes, todo lo que pudiéramos decir del más grande hombre que haya conocido la historia del siglo XX, resumirlo en el homenaje que le brindaron sus compañeros, los presidentes libertarios, autónomos, soberanos de esta nueva América. Mírenlo. ¿Dónde está Fidel? ¿Dónde está Fidel? ¿Dónde está Fidel? Cuando digo Fidel, digo en letras mayúsculas Revolución Bolivariana del siglo XXI, y digo Chávez, siempre Hugo Chávez, su amado hijo, su entrañable discípulo. Fidel no ha muerto porque los pueblos no mueren, menos aquellos pueblos que luchan por su liberación. Es el Fidel. Fidel no ha muerto porque las ideas no mueren, menos aquellas ideas que abonan el camino de la emancipación. Fidel no ha muerto porque las luchas no cesan, menos aquellas luchas que están destinadas a dignificar a la humanidad. Fidel está más vivo que nunca, más necesario que nunca, está vivo, vigilante, pensando en seguir la lucha para preservar nuestra casa común, sembrando trincheras de esperanza, hablando de los grandes sueños, fijando metas, trazados, rutas. Fidel no ha muerto, no puede morir. Fidel está por encima de su propia vida, está instalado para siempre en la historia de la humanidad. Fidel, desde su inmortalidad, nos acompaña y guía en la construcción de un mundo mejor, que él nos demostró que sí es posible, con su ejemplo, tenacidad y decisión de luchar para que las ideas se hagan realidad. Muchas gracias, Fidel. Muchas gracias, pueblo de Cuba. Querido Fidel, tu honda convicción martiana te llevó a estar siempre, no del lado en que se vive mejor, sino del lado en que está el deber. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos con nuestro propio esfuerzo, es desafiar poderosas fuerzas dominantes, es defender los valores en los que se crea el precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad, es no mentir jamás ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Contigo, comandante Fidel Castro Ruz, con Camilo Cienfuegos, con el Che, con Hugo Chávez Frías, aprendimos a creer en el hombre nuevo latinoamericano, capaz de librar con organización y conciencia la lucha permanente de las ideas liberadoras para construir un mundo de justicia y de paz. Con el concepto de revolución, lo juramos desde el alma, lo haremos. A pesar de las dificultades, lo haremos. Seguiremos el camino victorioso de este gran fundador de la patria grande. Raúl, Cuba, a nombre de todo el pueblo cubano, del pueblo venezolano, a nombre del gobierno revolucionario que presido, hoy más que nunca te digo aquí, cuenta con la revolución bolivariana, cuenta con Venezuela, hoy más que nunca unidos, hoy más que nunca juntos para seguir transitando los caminos y abrirle el horizonte al
al siglo XXI al cual tenemos derecho. Fidel, hasta la victoria siempre. Venceremos. ¡Que viva Cuba libre! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Raúl! En la ocasión en que Ernesto Che Guevara fue asesinado y Fidel tenía que enfrentarse a su pueblo, como siempre hacía, informarle de las noticias más duras, de los más inmensos dolores. Era tanto el dolor que sintió el comandante Fidel Castro que no pudo referirse a Ernesto Guevara como el Che. En su discurso siempre lo llamó Ernesto Guevara. El mismo dolor que le vimos en el homenaje que le rindió a nuestro padre, a nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, con motivo de su paso a la inmortalidad. En aquel discurso, con motivo del asesinato del Che Guevara, Fidel le decía, si tuviéramos que preguntar a las próximas generaciones cómo quisiéramos que fueran educados nuestros hijos, bastaría con decir que sean como el Che. Y si ahora nos preguntan cómo quisiéramos que fueran educados nuestros hijos, bastará con decir que sean como el Che, que sean como Chávez, que sean como Fidel. Este es el programa número 46 de La Política en el Diván. Hoy es jueves 1 de diciembre. No solamente se inicia el mes de la Navidad, el mes de la paz y el mes del encuentro en familia, sino que tenemos que develar hoy en La Política en el Diván un misterio. Supuestamente el señor Ocariz dijo, lo vamos a ver más tarde, lo dijo en una de sus alocuciones vía Periscope, que el día de ayer 30 se iniciaba la recolección de millones de firmas para violar la Constitución otra vez, porque en ninguna parte de la Constitución dice que ellos pueden recoger firmas y llevarlas para que las cuente esa persona que está desvariando mucho, llamado Freddy Guevara, que insiste permanentemente en la violencia. Pero mire, buscamos y buscamos y buscamos por todo Caracas, por el municipio Sucre, de donde Ocariz es alcalde, buscamos, llamamos a nuestros amigos gobernadores de otros estados y miren, no encontramos ni una mesita, ni una planilla, ni un kilométrico. De eso y mucho más hablaremos aquí en La Política en el Diván. Nuestra invitada para hablar de la Comisión de la Verdad, la canciller Delcy Rodríguez, que en este momento preside la Comisión por la Verdad, la Justicia y la Reparación de las Víctimas que nombrara el presidente Nicolás Maduro. Nos pueden ver en vivo también por Facebook Live, por Periscope, por Ciudad Caracas Radio y escriban tweets a @politicadiván y @JorgeRPSV. Ya regresamos. Que cesen en tantas campañas para sembrar odio. La mesa de diálogo, instalada hace 4 semanas, es una oportunidad para la paz. Y no voy a permitir que nadie se levante de esa mesa de diálogo. En esa mesa de diálogo nos quedamos todo el año 2017, todo el año 2018, y debemos instalarla como una institución del país para el diálogo entre los diferentes y para procesar las diferencias en todas las coyunturas que nuestra patria viva. La mesa de diálogo tiene que ser un gran instrumento del país creado en revolución para no permitir que en Venezuela se imponga el odio y el odio nos lleve a una guerra. El 29 de mayo de este año 2016, luego de que el presidente desde el mes de febrero venía haciendo las gestiones para iniciar un proceso de conversación con los factores representados en la llamada MUD, en el justo y preciso momento en que los factores de la derecha estaban pensando en derrocar de forma violenta al presidente Nicolás Maduro, en el mismo momento en que Ramazalud dijo que Maduro no llegaba hasta junio, en el mismo momento en que Freddy Guevara llamaba a incendiar las calles y a bañar de sangre las calles de Caracas y las calles de las principales ciudades. En ese momento, Maduro convocó a una mesa de diálogo con la oposición venezolana. Solicitó el acompañamiento de la Secretaría General de UNASUR. El expresidente Samper, secretario general de UNASUR, de forma desinteresada, convocó a expresidentes del mundo que habían estado
en calidad de observadores en las pasadas elecciones parlamentarias. Así vinieron José Luis Rodríguez Zapatero, por España, vinieron Leonel Fernández de República Dominicana y vino, y está todavía con nosotros, el expresidente Martín Torrijos de Panamá. Esa reunión ocurrió un evento curioso, porque estábamos sentados allí, en el sitio donde se iba a dar la reunión, y afuera estaban los representantes de la oposición venezolana. ¿Tú recuerdas bien eso, Delcy? Porque tú estabas allí ese día. Así es. Y nosotros le dijimos al presidente Zapatero y al presidente Fernández, no se van a sentar, no van a venir. Ya están filtrando por la cuenta Twitter del Diario El Nacional todas las patrañas y todas las mentiras y todos los frenos para evitar que eso ocurra. Yo recuerdo, no puedo decir quién de los presidentes que estaba allí, dijo, no, pero es que yo creo que eso es imposible. ¿Cómo no se van a sentar si están allí? Si se comprometieron con nosotros. Pues teníamos razón nosotros, no se sentaron. Una semana después vuelven a comprometerse por escrito que van a participar en la mesa de diálogo. Nos volvemos a ir a Dominicana, no se presentaron. Luego un largo y arduo proceso para señalarle a la derecha venezolana que ningún tipo de beneficio podían obtener, no digo ellos, digo la patria venezolana, no digo el pueblo, por la vía de la violencia, por la vía de la desestabilización, por la vía del desmantelamiento de un poder público. Miren, 34 veces ha convocado al presidente Nicolás Maduro entre el 2014 y el 2016 a la mesa de diálogo. Pero al presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Jalú, lo ha convocado 5 veces. Y en arresto de iracundia, porque eso no es valentía. Valiente es aquel que mantiene su palabra y que sostiene una postura. No, era una simple iracundia de una persona que vio, después que ya estaba relegado al triste desván de los desechos políticos, vio que la única oportunidad que tendría de ser presidente de la República era lograr el derrocamiento del gobierno constitucional este año 2016 y de ese modo pues ya se lanzó, ya tiene cancioncitas, ya tiene actos, etc. Me refiero por supuesto a Jaime Ramos Jalú. No aceptó reunirse con el presidente Maduro. Hubo una sentencia de quien es el máximo exponente de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es como, por ejemplo, el Tribunal Constitucional de España, el último intérprete de la Constitución. Este señor dijo que él no iba a acatar ninguna sentencia, que, por cierto, en su momento, cuando se dio la sentencia de la Sala Electoral, desincorporando por fraude, porque se robaron las elecciones, porque compraron votos, porque manipularon votos, porque llevaron a gente a votar manipulando también el registro electoral. Después que la Sala Electoral decide suspender la juramentación de esos diputados, en efecto el señor Ramos Jalú los desincorporó. Pero a los pocos días, en otro ejercicio de iracundia, los vuelve a reincorporar. Bueno, esas lluvias trajeron estos lodos. Y en fecha 30 de octubre logramos lo que mucha gente pensaba que era imposible. Lo logró el presidente Maduro. Él fue el que persistió, que insistió, el que se mantuvo en el planteamiento de iniciar un verdadero y franco proceso de diálogo con la oposición venezolana. Jamás dijimos que iba a ser fácil, jamás dijimos que iba a ser sencillo. Miren, esto es el mapa de lo que hemos dicho, la familia disfuncional de la MUD. Ustedes saben que hay familias que funcionan muy bien y hay familias que son profundamente disfuncionales, entonces tienen todas las características de las familias disfuncionales. Un paciente emergente, la agresión a uno de los grupos familiares, la permanente inquina entre uno y otros sectores. Es como si estuviéramos describiendo a la MUD. Es como si el pensador de terapia de familia Minuchin, que escribió una carga teórica sobre la terapia de familia y la familia sistémica, hubiera sido aplicado a lo que está diciendo. La MUD tiene una cosa que se llama G4, que son AD, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, ellos están dentro del diálogo, y Voluntad Popular, que está desde afuera convocando a la violencia, a la muerte, etc. Entre ellos, aquí Ramos Jalú aspiraba a derrocar a Maduro para el ser el presidente, y Capriles Radonqui se da cuenta que Ramos Jalú le está soplando el bistec y en una fecha tardía propone la convocatoria al referendo revocatorio. Ambos peleando por una botella media vacía. Ramos Jalú sabe que su presidencia de la Asamblea Nacional llega hasta el próximo 5 de enero, que le deja la presidencia de la Asamblea Nacional a Julio Borges. ¿Y qué es lo que le está dejando a Julio Borges? Una plasta. Nada. No les está dejando nada.
entró en desacato de la Constitución, entró en desacato del Tribunal Supremo de Justicia. Y por eso Julio Borges permanentemente le exige a Ramos Alup, bueno, que respete la Constitución a los efectos de que se cumplan estos acuerdos a los que llegamos. Después tienen una cosa que se llama G7, que son los 4 partidos más los 3 gobernadores. El gobernador Henry Falcón se presentó motu propio a la primera reunión plenaria y los representantes de la MUD lo miraron feo. Después dijeron que no era Henry Falcón, sino que iba a ser Capriles Radonqui quien se incorporaría. Y después los otros grupos, los otros G3, dijeron, sí, entonces Primera Justicia va a tener 2 representantes. Imagínate toda esa situación, esa merienda de blanco que tienen estos señores aquí. Después una cosa que se llama G9, que son los 4 partidos con los partidos que más promueven la parte violenta, como 20 Venezuela, etcétera, etcétera. Luego hay una cosa que se llama G15, que son partidos de mentiras, que son partidos con un solo militante, un solo secretario general y un solo presidente, que es, por ejemplo, hay uno que se llama Fuerza Liberal, que hay una señora que ella es la presidenta del partido, ella es la secretaria general del partido y es la única militante que tiene ese partido. Y luego están los violentos mayameros que de forma permanente no solamente nos desean la muerte a diario a nosotros, sino que insultan y vuelven a insultar. Esta constelación genera un discurso esquizoide. ¿Por qué un discurso esquizoide? Porque el día de ayer las representantes de la MUD dijeron que se iban a levantar de la mesa de diálogo, que no se había cumplido, que ellos se van a levantar de la mesa de diálogo y después dicen, la mesa de unidad democrática permanecerá en contacto permanente con los representantes del gobierno. Pero no es que se iban a levantar, o es que la propuesta es que empecemos a reunirnos de pie. No tenemos ningún problema, eso además nos permite hacer ejercicio. Este discurso esquizoide es copia fiel y exacta de lo que ha venido haciendo la oposición venezolana todo este año 2016 y es consecuencia de eso que les mostré, es consecuencia del carácter profundamente disfuncional del partido MUD. Una característica muy típica del discurso esquizoide es que muchas veces son antagónicas, son ambivalentes. Es de día y es de noche al mismo tiempo. Está frío y hace calor al mismo tiempo. Y en este caso, Ocariz dice que se paran de la mesa, pero que van a seguir en conversaciones con nosotros. Y además miren lo que hizo Ocariz. Nos costó mucho conseguir este video. El 30 de noviembre al 4 de diciembre vamos a recoger el clamor de todos los venezolanos que creen en el voto. Mire, cómo hemos buscado, no sé si tú has visto, Delcy, a lo mejor en otro país, pero aquí en Venezuela, cómo hemos buscado una mesita con un kilométrico, con alguien firmando, no sé si todavía los kilométricos existen, a lo mejor se nos cayó la cédula, buscando para ver si alguien está recogiendo firmas. Ya han pasado 2 días, 30 y hoy primero, ya son las 10:40 de la noche. Al día de hoy pareciera que no han recogido una sola firma. Lo digo para que estemos alertas y atentos, porque tienen la mala costumbre entonces aparecerse el 4 con 29,5 millones de firmas y en Venezuela no llegamos a los 28 millones de habitantes. Lo digo por eso. Lo digo porque cuando empezamos a denunciar y ellos empezaron a hablar de las 4 millones de firmas para el referéndum revocatorio, dijimos seguro que hay fraude. Y lo descubrimos. Más de 10.000 muertos, etcétera, firman. Aquí está Ocariz diciendo que van a recoger firmas, no se sabe qué van a hacer con esas firmas. Y después el violento de Frei Guevara casi que le dice a este señor Ocariz que las firmas se las meta por donde les quepa. Porque lo que quiere Guevara es que, bueno, que ellos de forma violenta pues derroquen al gobierno. Y yo le digo a Guevara, un mensaje personal: échale bola. ¿Por qué estás esperando? Dale. Te puedes ir para las montañas del Bachiller. No sé si te vaya a caber el Audi A4 blindado con el que llegas a la Asamblea Nacional, pero puedes ir. Te puedes ir a un Mucaro. Échale bola. Deja ya de estar amenazando con la violencia, con la muerte, con la sangre y dale. Dale, porque si no vas a quedar como un cobarde. Y que lo digo como un consejo sin ánimo de entrar en ningún tipo de polémica. ¿Qué fue lo que nosotros aprobamos? Está muy claro. Aprobamos un acuerdo de 5 puntos que tenían que ver con atender en el campo económico y social, combatir toda forma de sabotaje, boicot, agresión a la economía venezolana. Le pedimos a la oposición venezolana en 4 oportunidades: escriban
algo señalando que JP Morgan estaba incumpliendo y estaba mintiendo respecto a una cosa tan grave como decir que Venezuela estaba cayendo en default cuando jamás ha ocurrido eso. No lo hicieron. Les dijimos denuncien, el dólar today sobre todo afecta a los sectores de la clase media. Es una barbaridad, solamente el día domingo aumentó en 500 bolívares el dólar today en un sitio donde no hay absolutamente ninguna casa de cambio abierta en ninguna parte del mundo. Se hicieron los locos, es decir, incumplieron el punto 1. En el campo político se acordó avanzar en la superación de la situación de desacato, no que se desincorporaba un diputado. Le explico, señora, le explico, señor, yo soy diputado, me puedo desincorporar hoy, pero yo mañana puedo ir y volverme a reincorporar. Si usted es un diputado y está enfermo y lo van a operar, usted se desincorpora, se incorpora el suplente, después que lo operen y gracias a Dios y a la Virgen quedó bien, usted se vuelve a incorporar. Ya lo hizo Ramos Alub, cuando le dio una de esas pataletas, una de esas rabietas, una de esas hipoglicemias que le dan, pues volvió a incorporar a los diputados, a los llamados diputados fraudulentos de Amazonas. Por eso, clara y taxativamente pusimos que se corrija la situación de desacato. Y aquí, bueno, el típico ejemplo de la Trampadeca, pues. La Trampadeca tiene más de 50 años asolando las salas legales de este país. Ramos Alub le mandó una carta a la presidenta de la sala electoral diciendo que ya se consideró en plenaria la desincorporación y dejar sin efecto la juramentación. Falso. No se votó en plenaria. Ustedes juramentaron a estos diputados de forma fraudulenta, desacatando una sentencia expresa de la sala electoral. En plenaria, es en plenaria donde tiene que desincorporarlo, pero que quede constancia de que no se pueden volver a reincorporar y que se corrija la situación de desacato. ¿Lo hicieron? No. Violaron el segundo punto del acuerdo. Y luego está el punto relacionado con, en el marco de la soberanía nacional y en resguardo de la integridad territorial, nuestra posición unánime de los derechos legítimos e inalienables de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Nosotros celebramos y saludamos esa postura de la MUD ese día. Después, pues no lo han vuelto a decir, pero que lo hayan dicho ese día para nosotros tiene valor. Se adaptó la declaración conjunta Convivir en Paz. Esta declaración de forma expresa, la leyó el señor Ocariz, de forma expresa dice que tenemos que erradicar el lenguaje del odio. 3 días, 4 días después de que se leyera en el Hotel Meliá Caracas esta declaración, Capriles Radons, que mandó a sicarios de muy baja ralea en la Asamblea Nacional a acusar al hijo del presidente de la República como narcotraficante, al hijo de la primera combatiente como narcotraficante, a decir que la Guardia de Honor Presidencial era quien resguardaba la droga en el hangar presidencial. A pesar de eso, el presidente Maduro se reunió con el presidente Rodríguez Zapatero y dijo, nos quedamos en el diálogo. Nosotros insistimos en quedarnos en el diálogo. Y estos señores hablan también de lo que ellos han llamado la liberación de personas detenidas. Mire, por eso está la Canciller hoy, porque la Canciller preside la Comisión por la Verdad, la Justicia y la Reparación de las Víctimas. Porque pareciera que a estos señores están sujetos a una acción judicial porque, bueno, porque eran mansos corderitos, iban caminando por allí y resulta que el régimen de Nicolás Maduro los metió presos. Murieron 43 personas asesinadas en el año 2014. Destrozaron la ciudad de San Cristóbal. Intentaron dar un golpe de Estado en febrero del 2015. Afectaron, vulneraron la moneda nacional a través de la manipulación del dólar today. Degollaron personas. Yo no he visto, aun cuando Ocariz es alcalde de ese municipio, que al menos haya dicho, mire, señor general, militante de la oposición, usted no puede estar poniendo por Twitter instrucciones para estar degollando personas. Quemaron el jardín de infancia, el Simoncito del Ministerio de la Vivienda. Entonces decimos, señora Tintori, cuando va por el mundo con una franela y la cara de su marido, a lo mejor póngase en la espalda las caras de las víctimas. Porque si el victimario tiene derecho, y los tiene garantizados por el Estado de Derecho de Venezuela, las víctimas también tienen derecho. La esposa del capitán que nunca más lo va a volver a ver porque un francotirador en una organización de clase media en el estado de Carabobo lo asesinó. El padre del muchacho degollado. La intérprete de señas de Venevisión. ¿Quién los oye a ellos? ¿Quién habla con ellos?
¿Quién escucha de su dolor? López, Tintori, Ocariz. Para eso fue que estuvimos de acuerdo con la creación de una comisión de la verdad. Se instalaron 4 mesas temáticas, las mesas temáticas seguían funcionando, solamente queremos ratificar lo que dijimos en una rueda de prensa el día de hoy. Nos quedamos en la mesa de diálogo, de la mesa de diálogo no se para nadie hasta que lleguemos a acuerdos que garanticen tranquilidad, paz, prosperidad para el pueblo de Venezuela. Nosotros queríamos que la canciller Delcy Rodríguez viniera el día de hoy porque es importante conversar acerca de la figura de las comisiones de la verdad, de las comisiones de reparación. Delcy, bienvenida. Gracias, Jorge. ¿A qué se refieren y cuáles son los ejemplos que ha habido en el mundo entero sobre las llamadas comisiones de la verdad? Bueno, múltiples ejemplos, pero yo quiero concretar lo que tiene que ver una propuesta que hizo el presidente Nicolás Maduro el 15 de enero en un discurso histórico que dirige a la nación desde la Asamblea Nacional. En ese discurso, justamente refiriéndose y ambientándose en experiencias en otros países, el caso de Sudáfrica, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, El Salvador, en Sudamérica tenemos experiencias en Paraguay, en Brasil, en Argentina, que vivieron dictaduras férreas y las comisiones de la verdad justamente estuvieron dirigidas a esclarecer los hechos para reparación a las víctimas e ir a un proceso de reconciliación. El presidente Maduro, estudioso justamente como un internacionalista que es, toma esas experiencias y propone al país la creación de la Comisión de la Verdad. ¿Y cuáles son las características más importantes de esas comisiones de la verdad que tú has mencionado de Sudáfrica, que parece que estuvo más de 2 años trabajando, claro, esclareciendo las situaciones de las víctimas? ¿Cuáles son las características especiales y que los retomamos nosotros justamente en Venezuela cuando el día 12 de abril, el presidente Maduro instala la Comisión de la Verdad con invitados internacionales, entre ellos el secretario general de la UNASUR? Bueno, primero que nada, esclarecer los hechos. Debe existir un proceso, distintos métodos para que se determine la verdad, el esclarecimiento de los hechos, el contexto en que se produjeron esos hechos. Luego tiene, además del esclarecimiento de los hechos, la determinación de la responsabilidad, que el victimario se haga responsable, principalmente frente a la víctima, porque si se va a un proceso de reconciliación que busca además el perdón de la víctima, bueno, debe pasar por un ejercicio de asumir la responsabilidad, reconocerlo y asumir su responsabilidad. En psiquiatría hay un concepto que señala la elaboración del duelo, pero también la reparación. Para poder reparar tienes en principio que asumir si hiciste daño, cuánto daño hiciste y a quién le hiciste. Y luego hay un tema que tiene que ver principalmente con algo que ha obviado, ha omitido y ha desconocido permanentemente la oposición venezolana desde los hechos de violencia, que es el reconocimiento de la víctima. Y el presidente Maduro crea esta comisión no solamente para el reconocimiento de la víctima, sino también para darle una atención integral a la víctima y darle una reparación a la víctima. Y todo ese proceso conllevaría a un proceso también de reconciliación y de la paz. Cuando nosotros vemos el concepto que ha aplicado el presidente Maduro para la Comisión de la Verdad, hay que señalar y hay que aclarar que la Comisión de la Verdad no tiene facultades jurisdiccionales. Por eso es que es muy extraño ese comunicado que tú referías, que sacó ayer la Mesa de la Unidad Democrática, porque ellos están hablando de unas cosas que nunca se han planteado en la mesa de diálogo, entre otras cosas porque no se puede plantear. La mesa de diálogo en Venezuela, no es supraconstitucional. Es decir, no tiene facultades para derogar la Constitución. En Venezuela, y entiendo que en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo, pero digamos, como la oposición es muy dada a fantasear, hay que aclararse. En el contexto geográfico de Venezuela. Correcto. No es supraconstitucional, no es supranacional, es decir, las jurisdicciones internacionales no se aplican por sobre la de Venezuela porque estarían violentando la soberanía y ellos son muy dados a fantasear, por ejemplo, con la intervención de la Organización de los Estados Americanos y traer a Venezuela un cretino como Luis Almagro, que como el país bien sabe y la comunidad internacional, bueno, hace el hazmerreír y el ridículo en el ejercicio de un cargo como la Secretaría General de una organización Almagro internacional. Es la par internacional y latinoamericana de Ramos Alup en la Asamblea Nacional. Bueno, contra todo pronóstico logró destrozar al Consejo Permanente de la OEA. A mí me ha causado realmente, yo no te podría decir qué alegría, pero un fresquito cuando hoy vi declaraciones de la canciller Malcorra protestando los tuits del secretario de la OEA sobre Argentina.
y vi también reclamos sobre las posiciones de este secretario. Bueno, es una posición injerencista que desconoce completamente las normas de la organización y las normas de todo tipo del derecho internacional. Pero además te decía, no es supraconstitucional, no es supranacional, de tal forma que esos planteamientos que ha hecho la oposición venezolana sobre supuestos incumplimientos están completamente fuera de la realidad, absolutamente fuera de la realidad. Porque entonces nos remitimos a la Comisión de la Verdad. Entre las tareas de la Comisión de la Verdad en Venezuela está elaborar informes con recomendaciones al presidente de la República y a otros poderes públicos, dentro de los cuales, por supuesto, el Poder Judicial. Son recomendaciones, son exhortos, pero no tiene facultades jurisdiccionales. ¿Es cierto que Leopoldo López envió una carta solicitando ingresar a la Comisión de la Verdad? En el mes de mayo le envió una carta al vicepresidente de la República, pero también hay que decirlo. Recuérdate que la Comisión de la Verdad se instala el 12 de abril del año corriente. En el mes de mayo Leopoldo López envió una carta pidiendo que su caso sea conocido en la Comisión de la Verdad, pero además también van más de 60 casos que han expresado su voluntad para someterse a la Comisión de la Verdad. En este tiempo la Comisión de la Verdad ha venido trabajando, documentando justamente los casos. Ahorita... ¿Y tú le informaste a tu correlato en la mesa temática, que es el diputado Timoteo Zambrano? Completamente. Con la presencia del enviado de la Iglesia, el nuncio apostólico, no solamente... que habían ya más de 60 personas que habían solicitado ser analizados en la comisión. Informamos y entregamos la lista. Pero además hemos reiterado la invitación que ha hecho el presidente Maduro a que la oposición se incorpore a la Comisión de la Verdad. ¿Por qué crees tú que no lo hacen? Sonaría como lógico que se incorporara, ¿no? Bueno, por lo mismo que tú acabas de explicar, de una familia disfuncional con profundas divisiones internas, que no le interesa realmente la aplicación de la justicia en Venezuela. La oposición venezolana es muy dada a desconocer las instituciones venezolanas y a pedir justamente la intervención de organismos internacionales y de poderes fácticos internacionales. Es una posición apátrida, hay que decirlo, en su concepción, en su naturaleza, en el ejercicio de la política. Es una clase política apátrida, absolutamente. Permanentemente todo su accionar está dirigido a la intervención foránea en cualquier nivel. Y ese es un llamado que nosotros hacemos al pueblo de Venezuela, incluso a los seguidores de la oposición. Porque lo que tú decías sobre Dollar Today es como una bomba mata gente. La bomba no te va a distinguir quién es chavista y quién es opositor. Y sobre todo la clase media. Le cae al que le caiga. Y en este caso específico de la acción criminal de Dollar Today, que está dirigida por la oposición venezolana, y es allí el incumplimiento sobre estos acuerdos que nosotros adoptamos, bueno, ahí tú te das cuenta, Jorge, que es una posición, es una clase política que no le importa la destrucción del país con tal de acceder al poder por el poder, no al poder para el bienestar, no al poder para el desarrollo del pueblo de Venezuela, no al poder en aras de la paz. Y en este tema de la paz, el presidente Maduro en la Comisión de la Verdad entonces incluye también la paz y lo vincula al diálogo. Correcto. Mahatma Gandhi decía, no hay un camino para la paz es el camino. Y nosotros también decimos, no hay un camino para el diálogo, no hay condicionamientos para el diálogo. Y mucho menos ultimátum, ¿no? Es el camino, no hay ningún tipo de condicionamiento. Ahora el bien, diálogo es el camino. ¿Cómo queda esa Comisión de la Verdad en el marco de ese documento? Nosotros, sin ánimo de insultar, catalogamos que es un discurso esquizoide, porque es un discurso que es contradictorio en su esencia. Además, muy mentiroso, porque, ¿cómo va a decir Ocariz que empezaron a recoger firmas y no lo hicieron? No han recogido ni una firma. Y entonces genera en los seguidores de la Mesa de la Unidad y específicamente del Partido Ocariz Primera Justicia, otra vez una situación de frustración que ellos proyectan y pagamos los chavistas, paga la paz, paga la tranquilidad de los ciudadanos, en lugar de decirle a Ocariz, no seas irresponsable, hermano. Aquí nadie está en ese asunto de estar recogiendo firmas y para qué, en qué parte de la Constitución está eso. Ustedes saben, por ejemplo, ustedes saben que tenía algunas vías para reparar el desastre que hicieron con la llamada recolección del 1%. No lo hicieron. Bueno, ese es el problema de ustedes. Nosotros seguimos adelante. Ahora bien, ellos dicen que no se sientan el 6 de diciembre, etcétera. ¿Cómo queda la Comisión de la Verdad? ¿Cuándo se reúne? ¿Cuántas veces se ha reunido en la mesa temática correspondiente? Como bien te he dicho, desde el mes de abril se han venido realizando reuniones de trabajo que no son públicas. Mañana nosotros vamos a tener una reunión de trabajo que lo estamos haciendo. De la Comisión de la Verdad. De la Comisión de la Verdad. En la mesa temática se ha ventilado En la mesa temática, por supuesto, y en esa mesa temática con presencia del Vaticano, porque allí está, por los acompañantes, participa el nuncio
ministro Aldo Giordano, ahí nosotros hemos reiterado la invitación a la oposición venezolana para que se incorpore a la Comisión de la Verdad. Y es a través de la Comisión de la Verdad que se pueden conocer los casos de, bueno, comisión de delitos desde el año 1999 hasta el año 2015. Eso contempla el golpe de Estado en el año 2002, el sabotaje petrolero a la industria, a la principal industria de nuestro país, los hechos de violencia del año 2004, los hechos de violencia del año 2011, los hechos de violencia del año 2014, los hechos de violencia del año 2015. Son todos hechos que serán conocidos en la Comisión de la Verdad, que ya tiene además un método de trabajo para abordar este tipo de delitos. Que es un método similar a lo que hicieron en Sudáfrica. Sí, son experiencias muy similares. Allí basta decir que también en el ámbito de la protección de la víctima se ha contemplado la garantía de no repetición. ¿Qué significa la garantía de no repetición? La Comisión de la Verdad también debe generar recomendaciones al jefe de Estado justamente para crear ambientes de paz. Por eso la importancia y la relevancia y el empeño del presidente Maduro de acabar definitivamente con el lenguaje de odio y de violencia en Venezuela. Pero no solamente eso, sino que el victimario se comprometa a no repetir estos hechos de violencia, porque ya sabemos que por experiencia la oposición venezolana, que bueno, en casos anteriores, en años pasados, cuando fue amnistiado, cuando ha sido perdonado, reinciden justamente en la ocurrencia de hechos violentos. De hecho, Leopoldo López, Capriles Radonsky, que participaron en el golpe de Estado de abril del año 2002, fueron amnistiados en el año 2007 por el presidente Chávez, y luego en el 2014 vuelven a recurrir al expediente de violencia. ¿Se puede lograr la reconciliación sin atender a las víctimas, solamente atendiendo a los victimarios? No, es imposible, porque no me estás hablando de un proceso de reconciliación, de reconocimiento del otro, sino un proceso de arrogancia, de reconocimiento a sí mismo. Lo que tú dices, la señora que anda dando shows por el mundo entero con una franelita, bueno, ella está desconociendo al otro, está desconociendo el sufrimiento que causó a otras personas, a una familia. Que es más del ámbito de la psiquiatría. ¿Por qué? ¿Por qué lo desconoce? Bueno, porque la oligarquía venezolana y la oligarquía en general es muy dada a reconocer solamente su ombligo, no reconoce al otro, no vislumbra que al frente puede existir otro ser humano más allá de sus fronteras corpóreas. Y en este caso, justamente lo que pretende el presidente Maduro, y fue su principal intención, fue darle atención a la víctima, fue darle reparación a la víctima, para que se pudiera dar el proceso de perdón, el proceso de reconciliación, y pudiera generarse un ambiente confiable de paz. Ese es el sentido de la Comisión de la Verdad. A mí me pareció muy importante cuando en Panamá estaba ahí la señora Tintori, y ella estaba en un proceso de montar un show allí, recuerdas que sí, la libertad para Leopoldo López, y se cruzó con esta oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuyo marido fue asesinado. Y ella, con un tono, opino yo, un tono muy peyorativo, porque le decía mamita, no, mamita, tu dolor y mi dolor son los mismos. Y el diminutivo con el que desprecian siempre al pueblo. Correcto, un diminutivo desdeñoso que además es recurrente en la práctica política de esta señora. Ahí hablan también en el documento del bendito canal humanitario. Ustedes quieren ser humanos, señores de Namut. Bueno, desmantelen de una vez y para siempre Dollar Today. Ustedes quieren ser humanos, de verdad, quieren tener visos y arrestos de humanidad. Ayúdennos a combatir el sabotaje económico, ayúdenos a combatir los bloqueos que los grandes centros de poder financiero están haciendo contra nuestra economía. Y que desistan de sus acciones criminales, porque es ampliamente comunicacional, notorio, conocido, que Dollar Today es un instrumento de agresión a la economía venezolana, pero un instrumento de la oposición venezolana. Sin duda, el dueño fue jefe de seguridad de Carmona. Entonces, cuando nos remitimos a los acuerdos, Jorge, tú te das cuenta allí que por eso está por escrito, porque la palabra de la oposición venezolana vale tan nada que hay que dejar las cosas por escrito. Y ahí están muy claros los 4 puntos. El primer punto tiene que ver con las agresiones multiformes a la economía venezolana, de los cuales ellos son los protagonistas. Desistan de atacar al pueblo de Venezuela, de atacar a sus niños, a sus niñas, a las mujeres, a los hombres, a los ancianos. Desistan de atacar a Venezuela, a su pueblo. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con la posición unánime en defensa del territorio Esequibo. Es lo que corresponde, una posición nacional. El tercer punto tiene que ver con el acatamiento a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Parece increíble que esto tenga que formar parte de un acuerdo, pero bueno, dada las reiteradas no acatamientos de las decisiones del máximo Tribunal de la República por parte de la oposición venezolana, tiene que formar parte de este acuerdo, ponérselo
en negro sobre blanco. Y el otro tiene que ver, el otro acuerdo con el lenguaje de odio. El lenguaje de odio, el documento sobre convivencia de paz. Pero es que no habían pasado ni siquiera 3, 4 horas cuando ya la oposición, después que aparece leyendo y aprobando este documento, insultan, nos llamaron malandros, pandilleros, pero ni siquiera apenas firmando un acuerdo. Y ahorita vienen con una táctica de proyección, dirían ustedes los psiquiatras, de decir que el gobierno, que nosotros los chavistas no hemos cumplido los acuerdos, pero es que los acuerdos, principalmente, hay que decirlo así, en los acuerdos el sujeto activo principalmente son los opositores, quienes a través de la violencia, a través de la agresión económica, quienes a través del lenguaje de odio pues han generado esta situación en Venezuela. Por eso es que los acuerdos recaen sobre ellos y nosotros estamos a la espera de que cumplan esos acuerdos, pero estamos a la espera en el marco de la mesa de diálogo. Nosotros ni nos hemos levantado, no nos vamos a levantar y aquí seguiremos esperando que la oposición venezolana, porque es nuestra responsabilidad y es responsabilidad del jefe de Estado preservar la paz, preservar la seguridad de Venezuela, que nosotros seguiremos aquí sentados o levantados, parados, pero en la mesa de diálogo. ¿Usted va a convocar a la mesa temática relacionada con la Comisión de la Verdad? Pero es que hemos venido trabajando. Ahorita no nos reunimos esta semana porque mi correlato opositor está de viaje. Pero no tiene nada que ver con ese documento donde ellos señalaron que se levantarían eventualmente de la mesa de diálogo. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Por eso te digo que forma parte más de una fantasía de la oposición que de la realidad. Y de los temas que ellos están señalando allí es imposible que se conozcan por las razones que ya señalamos. La mesa de diálogo no es supraconstitucional, la mesa de diálogo no es supraoficial y la mesa de diálogo no es supralegal. Entonces, son aclaratorias que el país y la comunidad internacional también deben conocer. Así es. Yo creo que hay algunos saldos positivos, sobre todo los acuerdos del día 12 de noviembre, que aunque los incumplieron inmediatamente después, pero permitió que el trabajo de las mesas temáticas pudieran avanzar. Y yo les voy a decir algo a los señores de la MUD, un psiquiatra no da consejos, pero creo que la principal dificultad con la que hemos topado son los problemas internos que ustedes tienen en el seno de la MUD. Julio, Borges, no quiero en modo alguno instaurar nada de cizaña, pero la razón por la cual no se hace algo tan sencillo, tan tonto como acatar una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia es porque Ramos Alub sabe que ya se le pasó su cuarto de hora y que, bueno, él aspira que no te presentes tú el 5 de enero como el presidente de la Asamblea Nacional, que haya recuperado su función legislativa. No lo van a hacer. Ramos Alub no te lo va a permitir. Si hemos esperado, si ustedes supieran, alguna vez se sabrá, alguna vez quedará el testimonio de lo muy difícil que fue lograr que todos los factores de la oposición venezolana se sienten en la mesa de diálogo. Yo creo que un elemento muy importante es lo que los psiquiatras de corte dinámico llamamos la constancia objetal. Nosotros vamos a mantener nuestra constancia objetal en la mesa de diálogo, nos vamos a quedar allí. Si la oposición viene a conversar con nosotros, mucho gusto y muy bueno para todo el país necesita eso. El país necesita que los contrarios se pongan de acuerdo. El país necesita que nos veamos como adversarios y no como enemigos. Si ustedes no quieren, está bien. Ya eso no corresponde a la mesa de diálogo, sino a las instituciones de justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Pero sepan que a cada convocatoria que se haga a la mesa de diálogo, allí estarán los representantes del gobierno bolivariano. Tenemos que despedirnos, canciller. Un último mensaje. Así será, Jorge. Nosotros estamos empeñados en la paz. El derecho a la paz, el derecho al futuro, el derecho a la patria, el derecho al desarrollo. Son derechos colectivos que le pertenecen al pueblo de Venezuela y nadie nos va a arrebatar ese derecho. A veces sabemos que desde centros imperiales se dan instrucciones acá de implosionar el diálogo, de activar la guerra económica a través de esta página criminal como Dollar Today. Pero aquí está el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela ha dado amplias lecciones al mundo, lo ha dejado impresionado de cómo nosotros, nuestro manto protector es justamente que somos un pueblo de paz, pero somos un pueblo de paz que sabemos defender todos los derechos. Muchísimas gracias. Mire, hay un poema muy hermoso de Juan Gelman en homenaje al comandante Fidel Castro. Ustedes saben que de forma coloquial todo su pueblo cubano lo llamaba el caballo. Y el último verso del poema de Juan Gelman dice que aquí vamos con Fidel, con el caballo, y entramos cabalgando en la historia.
para despedir este programa, que es un homenaje a nuestro abuelo, a nuestro padre, a nuestro faro luminoso de las ideas del continente americano y de la libertad. Vamos a compartir con ustedes un video que de algún modo alude al verso de Juan Gelman, Cabalgando con Fidel. Un abrazo, nos vemos el próximo jueves en La Política en el Diván. Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí, y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Vuelven las heridas que nos sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Hoy no quiero decirte comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, Padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Dicen que en la plaza esta mañana ya no caben más corceles llegando de otro confín. Una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aquí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para